Muy buenas tardes, estamos nuevamente acá. Seguimos con Marcos, seguimos abriendo la Biblia. Y estaba pensando, repasando así lo que venimos leyendo, a dónde vamos. Hay dos aspectos en la lectura de la Biblia que estamos enfatizando, que sirve para toda la lectura, pero mucho más para la palabra de Dios, que es el hecho de, en general, todo estamos yendo a leer cuidadosamente, a pensar en las palabras, a relacionar con lo que tenemos antes, con las mismas expresiones, a sacar, ¿no? A sacar, porque eso es lo que será la riqueza para nuestro entendimiento. Eso es lo que nos ayudará a captar y a permitir la ayuda del Espíritu Santo que nos dé la aplicación, la enseñanza espiritual y más concretamente lo que necesitamos para nuestra vida, de eso que leímos. ¿Ah? Ese es un primer aspecto de la lectura comprensiva. Estamos apuntando a la lectura comprensiva. A olvidar, en el caso de un evangelio, de todo lo que sabemos, de los cuadritos, de los cuentitos que hemos leído y conocido, para que cada escena nueva que veamos la estemos mirando hoy, desde nuestra realidad y de nuestra comprensión del evangelio. Pero la otra pata de esto de la lectura comprensiva es poder también hacer el irnos para atrás y poder mirar con una mirada más amplia, ¿eh? Decir, ¿dónde estamos? En este caso, en la vida de Jesús, en este tiempo de Jesús, ¿dónde estamos? Y qué es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? ¿Qué es lo que estamos descubriendo? Así, como un plano general, ¿eh? En lo que tiene que ver con una cámara. Y no nos olvidemos en esto que estamos entre el capítulo 11 y el 12, Jesús ya en Jerusalén. Lo que nos ha mostrado el relato de Marcos es que se iba por la noche a Betania y que volvía después a la mañana. A ver, dos cosas. Una, seguía trabajando hasta el final. No dejó de tener, de lo que Marcos ha querido contarnos, no dejó de tener ninguna entrevista, ningún atender, aún como lo que vamos a ver hoy en el capítulo final del 11 y el 12, aún a la oposición, a los que no venían con búsqueda, con amor, con necesidad, como tenemos que ir a Jesús, a los que venían nada más que para perturbarlo, para molestarlo, y más, para hacerle una trampa, para poder hacer lo que ellos tenían ya en mente y decidido, que era matarlos. De manera que la mirada así un poco más general, un poco más distanciada, es la que creo que nos acerca a lo que Jesús era. Tan clara su misión, tan abandonado de sí mismo, porque no sabemos que haya un día tomado una siesta, por decir algo, ¿no? Un día que se haya quedado charlando, como sí tenemos antes, de que se había quedado para instruir a los discípulos, pero acá no. Acá estamos en un tiempo que había que aprovechar para hablar con todos, para hacer todo, para atender a todos. Impresionante. No, nos faltó ayer un poquito el último pasaje para terminar con el capítulo 11, pero descubro, y eso va por cuenta mía, que podían haberle puesto capítulo 12 al 11, versículo 27, porque acá empieza toda una seguidilla de entrevistas difíciles, de entrevistas con la oposición, de entrevistas feas, digamos, ¿sí? Entonces, por eso hoy vamos a empezar desde ahí, 11:27, y vamos a seguir leyendo con toda esta suma, y hagamos la mirada cercana para entenderla, y hagamos la mirada con la distancia para poder ver. Jesús tenía en claro a dónde iba. Él estaba en Jerusalén caminando a la cruz. Él sabía todo lo que estaban pensando y preparando. Y sin embargo, trabajó, atendió. Y
sensación es que en este último, que es estos enfrentamientos con la gente que venía a oponérsele y a caer en una trampa, estaba dando oportunidades para que comprendan, para que quieran entender y para que se arrepientan, para que entiendan el plan de Dios. Estaban totalmente despistados, fuera de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Jesús siguió tratándolos. No le dijo a nadie de lo que tenemos acá relatado por Marcos, bueno, ahora no puedo ocuparme de vos. No, vayan a... Atendió a cada uno. Con distinto humor, no pensando en mal humor o buen humor, con distinta actitud, duro o no, pero contestó y habló y se interrelacionó con todos. En el capítulo 11, 27, de nuevo la indicación clara de Marcos, llegaron de nuevo a Jerusalén, con esa cosa de que se iba por la tarde, que no lo agarrara la noche en el camino ahí por el borde, digamos, del Monte de los Olivos, yendo a Betania. De nuevo llegó a Jerusalén, llegaron, venía con sus discípulos. Y mientras Jesús andaba por el templo, de manera que no estaba escondido, no estaba evadiendo lo que iba a pasarle, estaba enseñando en el templo, estaba haciendo nuevos discípulos, estaba haciendo que la luz que Jesús irradiaba de la presencia del Mesías con ellos en Jerusalén llegara a más y más personas. Pero, ¿no?, andaba por el templo, se le acercaron, miren, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Era que puse yo acá en mi apunte, era una comitiva que parecía, fíjense, ¿con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Saben que en una primera lectura uno puede pensar, bueno, venían de frente y le hacían un planteo como para que él pudiera realmente mostrarse ante ellos como el Mesías. Ya se había mostrado, si ya lo habían entendido sus apóstoles y ya lo habían entendido todos los otros. La gente que estaba ahí, que decía asombrada, impresionada. De manera que esta aparente pregunta honesta, digamos, recibió esta respuesta de Jesús. Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. Jesús sabía lo que había detrás de esa pregunta. Entonces les dijo, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no lo creyeron. Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Cobardes, ¿sí? No podían decir nada porque Jesús hizo una pregunta tan certera, no referida a él, se corrió y la hizo referida al Juan el Bautista, de manera tal que estaban tocados en su fe desde 3 años atrás, desde el comienzo de la predicación de Juan. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos, ¿sí? Por eso dije cobardes, porque realmente hasta podían haberse sincerado. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, ¿sí? O sea, ahí ya Jesús dijo, no vale la pena discutir. Si ustedes no quieren ni honestamente, enfrentarse a lo que fue el ministerio de Juan, tan llamativo, tan cerca de ellos. ¿Se acuerdan que no fue en Galilea? Fue ahí cerca o sea, en Judea, en la zona de Judea donde estaba Juan. De manera que era esta gente la que sabía claramente lo que fue el ministerio de Juan anticipando la venida del Mesías. No querían entender. Ahora sí empezamos el capítulo 12 y dice, entonces, a mí me da la pauta que esto era ahí a continuación, en el mismo ambiente, en el mismo tiempo.
Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Creo que Lucas, que leímos Lucas en febrero, tenía varias de estas parábolas, algo parecidas, juntas. Acá Marcos solo pone la más importante, la que iba a ser una revelación completa. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Lo mejor para un viñedo. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo, y la heredad será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Antes de la reflexión de Jesús, acá termina, leí el comentario de la Biblia de la Reforma y el pastor Dairo dice algo que salta. Está llamada, todas las enseñanzas de Jesús de este tipo de figuras del lenguaje se las llamaba parábolas, pero esto realmente es una alegoría, porque la alegoría no tiene solamente un simple desarrollo y una enseñanza final. La alegoría tiene lecturas y aplicaciones en cada uno, ¿no? A los profetas, a ver, ¿qué estaba mostrando? Estaba mostrando acá la historia del Antiguo Testamento. Estaba mostrando cómo Dios mandó profetas y fueron rechazados y fueron humillados. Y detalles, cada uno de los detalles que tiene esta parábola, ¿sí? Cuando dice que a uno le rompieron la cabeza, ¿no? Y después, cuando dice que mandó al Hijo, entonces ahí sí que Jesús se transforma en el protagonista de esta alegoría, ¿sí? Está contando la historia de Israel y está contando lo que había pasado y está abriéndoles la mente a todos los que estaban ahí, especialmente a sus apóstoles y discípulos cercanos, lo que iba a pasar. Y Jesús mismo explicó la parábola. ¿Qué hará el dueño? La cerró con la historia. ¿Qué hará el dueño? Volverá y acabará con los ladrones y dará el viñedo a otros. Y esto y dará el viñedo a otros. Si uno se queda dentro de la parábola, claro, posiblemente, pero ¿qué quería decir? Si en esta era Jesús, que iban a matar al Hijo, cuando el Señor del viñedo tenía un propósito diferente, la respuesta y la resolución de esto es que el Señor iba a dar el viñedo a otros. Me viene a la mente Pedro, que no entendía que el Evangelio se iba a abrir a los gentiles, ¿no? Y a todos los judíos que al principio no entendían, iban a otros lados, expulsados por la persecución, y le predicaban solamente a los judíos. Y el Señor fue abriendo, como abre el entendimiento, especialmente hoy. Y entonces Jesús, como siempre, aplicó la Escritura. ¿No han leído antes de esta Escritura? Acá estaba diciendo, esto estaba, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esta es obra del Señor y nos deja maravillados. ¿Cuántas veces fuimos ya al Salmo 118? Lo fuimos con el pasaje de ayer,
118:22, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, Jesús. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. A ver, y a continuación viene, este es el día en que el Señor actuó. Nosotros lo sacamos, ese versículo, para bendecir cada día de nuestra vida, pero este versículo viene después de hablar de la piedra angular y de que Dios iba a poner esa piedra angular como base de la iglesia, del nuevo pueblo elegido, del nuevo pacto. Y a eso, me parece, si no estoy haciendo una mala exégesis, a eso se refiere en ese momento. En la escritura no dice David, no sabemos quién escribió el Salmo 118. A eso dice, este es el día que el Señor actuó. Jesús no dijo el versículo siguiente, llegó hasta acá. Esta es la obra del Señor y nos deja maravillados. Y el versículo dice, este es el día que el Señor obró. ¡Qué momento para los que se daban cuenta de lo que estaba hablando! Para los que percibían que iba a ser muerto. Todos sabían que lo estaban rodeando, que lo estaban mirando en los rincones, que estaban en comitivas como le habían venido. Él estaba en el templo y había grupitos de estos odiadores que estaban preparando castigar a este hombre profeta Mesías, que estaba hablando de la voluntad de Dios y del establecimiento del reino en este mundo. Cayeron en la cuenta, estoy leyendo el versículo 12, cayeron en la cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos. Lo entendieron. Si no quisieron obedecer, habrían sido juzgados. Cayendo en la cuenta, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Más cobarde esta gente no podía ser. Más injusta con Jesús, pero a la vez incapaces de enfrentar al pueblo, que eran sus seguidores, que eran los que estaban ahí en el templo, que eran los judíos religiosos, que ya a esta altura habían llegado. Había en Jerusalén mucha gente, peregrinos de otros lugares que venían a la fiesta de Pascua. Pero siguieron. Luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, después cuento algo, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, aduladores, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Es verdad todo lo que dijeron, aunque no lo creyeran. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? ¿Saben una cosa? Los fariseos y los herodianos. Los fariseos eran contrarios al Imperio Romano. Ellos creían que había que boicotear en todo al Imperio Romano. Los herodianos eran adictos al Imperio Romano y creían que sí que había que pagar impuestos. Así que fueron confabulados con dos posiciones diferentes Pero Jesús, sabiendo que fingían, no recibía ninguna adulación Jesús, sabiendo que fingían, les replicó, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Sabiduría total, enseñanza, porque podía haberse metido en una discusión ahí, no, era enseñanza pura, directa, no podía perder el tiempo Jesús. Una moneda romana, no una moneda palestina, una moneda romana, para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Del César. Tiberio era el César en ese momento. Contestaron.
Y Jesús sencillamente, como un maestro, pero perfecto, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se metió en un problema político, no estaba para eso. No se metió a discutir sabiendo que venían dos opositores entre sí por el tema político. Simplemente sacó la lección que venía de esa monedita que tenía la efigie del César. Esta frase, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, fue tomada por todo el mundo. Aún los que lo dicen sin saber que está en la Biblia, sin saber que lo dijo Jesús, tomada esta como la división y el saber que no podían mezclar las cosas de Dios con los deseos de su mente y su corazón, que eran tentarlo y hacerle crear problemas de divisiones. La creación de divisiones es una obra del diablo, es una obra de la mentira. ¿Qué pasó? Y se quedaron admirados de él. Como siempre, los desarmaba, los desarticulaba, los dejaba totalmente pasmados. Bueno, entonces, y acá salieron los otros, estaban todos encima del claro. ¿Ven? Cuando uno lo lee separadamente, estaba en el templo. Y ahí estaban todos, no nos dice qué día era de la semana, pero ahí estaban todos. Estaban los fariseos, estaban los herodianos y acá saltan los saduceos. Versículo 18, entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Apunta Marcos, apunta Marcos que siempre va a dar la pequeña explicación, no grandilocuente, la pequeña explicación para que nos ubiquemos. Fueron a verlo los saduceos y le plantearon un problema. Cada vez, yo no sé cómo Jesús no perdía la paciencia porque él estaba en los últimos días y él sabía que tenía que predicar. Y sin embargo, dedicaba tiempo. Mírenla. Con lo que se vinieron los saduceos. Le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Es así. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, estaba medio pesado ya el cuento, ¿no? Ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ya que vos decís que hay resurrección, ¿no? Era más malintencionado, era esto imposible. ¿De cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? Pobre mujer, ¿no? ¡Qué historia! Fue a quedar viuda 7 veces. Mató a los maridos. No tenía ni pies ni cabeza esto. Era solamente para mortificar no a Jesús, sino mortificar la enseñanza de la resurrección. Más mala intención no podía tener esto. ¿Acaso no andan ustedes equivocados?, le respondió Jesús. Las preguntas retóricas son maravillosas para la enseñanza de la palabra, para la enseñanza acerca de Dios. ¿Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios? Acá estaban desarmados. ¿Desconocen las Escrituras y el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Ya está, eso fue todo. Abrió la ventana, como yo digo siempre, abrió la ventana de la vida futura y habló de que los que resuciten cuando sea la resurrección van a ser como los ángeles que están en el cielo. Acá no está toda la doctrina de la... Un dato, para poder hacer una semejanza
como los ángeles, ¿no? Como los ángeles que están en el cielo, los servidores de Dios, que hemos visto su aparición en la Anunciación a María, a José, a Zacarías, los hemos visto varias veces en la Biblia. Y acá terminó el tema de la resurrección. No va a ser que la mujer va a quedarse pensando en la resurrección a ver con cuál tuve mejor. No. Pero terminó con una enseñanza. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, sí, les estaba diciendo, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que no es Dios de muertos, sino de vivos. El que no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Y estoy segura que eso fue todo, porque si no lo hubiera puesto Marcos. Listo. Les debatió el tema de la resurrección, no entendían nada de la palabra de Dios. ¿Ah? Bien, vamos al 28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. El primer grupo que se acercó en 11:27, ahí estaban los maestros de la ley. Uno de ellos los oyó discutiendo, escuchó lo de los herodianos, capaz que escuchó también lo de los fariseos, lo de los saduceos. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante? ¿Será como aquellos que venían a hacerles una pregunta trascendental, pero con una mala intención? Jesús le explicó y le dijo la verdad. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. ¿Sí? No busqué la cita, pero evidentemente el primero es Deuteronomio 6, donde dice todo lo que implica amar a Dios. No ser religioso, es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo tu ser amando al Señor. Y el segundo, allí se fue a Levítico 19, donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Fíjense, no hay otro mandamiento en singular más importante que estos. Estos dos, pero son uno. Estos dos son uno. Los mandamientos para seguir un hijo de Dios. Bien dicho, maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón. Repitió lo que Jesús había dicho, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Había hecho la oración de fe este hombre. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Dios quiera que ese hombre que estaba realmente entendiendo la palabra de Dios, que se había acercado con sinceridad a Jesús, y Marcos pone con inteligencia. Yo creo que acá esta inteligencia significa no capacidad mental, racional, sino todos los otros que se habían acercado eran necios, se habían acercado con necedad. Este se había acercado a Jesús, inteligencia, acá quiere decir con el corazón abierto, dispuesto. Por eso Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Faltaba que le dijera, espera que en estos días vas a ver el plan completo de Dios.
Y quiero creer que ese hombre, maestro de la ley, se quedó ahí, estaba en Jerusalén y vio la muerte y supo de la resurrección de Jesús para que le cerrara todo el mensaje del Evangelio. A los demás, desde entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Vamos a ver si es cierto todo lo que dice, pero esto fue lo que Marcos puso. Desde entonces, con todo el capítulo 12, y falta un poco todavía, con todo este capítulo 12 así, quedaron mudos, quedaron sin palabras. Impresionante, cada vez me gusta más Marcos, creo que ya lo dije. Gracias a Dios por la palabra una vez más. Seguimos con la programación, aprovechando todo lo bueno que tenga. Hoy está la Escuela Sobrenatural y hay programa todo el tiempo hasta el final del día. Que Dios los bendiga. Mañana seguimos terminando el 12 y llegando al 13. Será hasta mañana si Dios quiere.